El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina, un santo que falleció prácticamente ayer, 1968, fraile capuchino él, y es uno de esos santos extraordinarios que el Señor nos regala de vez en cuando. Su vida está llena de cosas maravillosas, sobre todo desde unos 50 años, 50 años va a llevar en su vida, los estigmas que son en sus manos, en sus pies, en su costado y en su hombro, la reproducción de las mismísimas llagas de Jesucristo. Es como las llagas que Él va a llevar y que las van a revisar los científicos y no se van a saber explicar qué es eso, pero está ahí. En sus manos incluso hay fotos y los científicos al examinar se darán cuenta que precisamente en la palma de la mano, como al presionar sobre ella por ambos lados, encuentran que se tocan los dedos, o sea que no había hueso. 50 años con esas llagas que va a ser como un faro de luz que va a guiar a muchísimos al pueblecito donde él vivía como fraile, allí en San Giovanni Rotondo, Italia. Un santo, como dije, por estas señales, sobre todo por esta, un santo maravilloso. Y han ido a su pueblo en vida y también después ya de fallecido, y siguen yendo ríos de gente. Es la canonización más multitudinaria que ha tenido la Iglesia. Y además de sus llagas, este santo desde pequeño habla con Dios, como hablamos nosotros de tú a tú, con la Virgen, con su ángel de la guarda. Y también otros, digamos así, como signos maravillosos que Dios le va a regalar, y es que de sus llagas salían un perfume maravilloso, que era para mucha gente cuando lo olía, signo de algún regalo, algún regalo espiritual que iba a recibir. Y también se le aparecían las almas del purgatorio, y sí, también, y muchos testigos, sus éxtasis, es decir, quedaba fuera de sí, y lo examinaron mucha gente, y el santo mismo comentaba cómo después de esos éxtasis en que tenía ese contacto con Dios, regresaba en sí con una alegría, con un gozo que nada se le podía comparar. Le causaba tal alegría esos éxtasis
que dice él mismo, o sea, no se puede comparar ninguna alegría del mundo. Y también, por supuesto, está el demonio. El demonio que se le va a aparecer desde pequeño y va a tratar de malograrle, hacerle ofender a Dios, incluso le va a llegar a golpear, y hay testigos en su propio convento cómo le pasa esto. Y un hecho, digamos así, más cercano a nosotros, y que de alguna manera nos muestra ya la misión que Dios le da. O sea, Dios en él permite estos signos, entre otros, despierta en él, digamos así, esos dones maravillosos para algo. O sea, Dios no lo da eso porque quiere hacer un espectáculo. Tenía un don que Dios le da, y es leer las conciencias. ¿Cuántos iban por curiosidad, incluso con cierta sospecha ¿no?, hacia el santo, indispuestos porque iban en plan de jueces o de fiscales, porque creían que todo eso era algo burdo, algo arreglado? Y entonces el padre veía a alguien, por ejemplo, hay un caso de un famoso comunista. Nada más verlo, que no lo conocía el padre, y le dice, lo llama y le dice, usted es tal. Y le empieza a decir, le empieza a hablar, dice la historia, le empieza a hablar y explicar la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo le diría? ¿Qué pasaría? ¿Qué más le diría? Que ese hombre estalla en llanto y le pide confesarse. Y abandonó su mala vida. A otro también que se fue a confesar y le dice, fulano, tú has hecho esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué no te arrepientes? Claro, estalló en llanto y se arrepintió de sus pecados. Una famosa actriz también, que fue, me parece, por curiosidad, igualmente, el padre le dice, mire, está haciendo esto, y esto, y esto. Le leyó la conciencia y cambió, dejó su mala vida, por supuesto. ¿A cuántos así? ¿A cuántos así? Buscaba el Padre Santo, sobre todo eso, que los hombres dejen el pecado y amen a Dios. Incluso es famosísimo como el Padre echaba del confesonario, así con gritos y con ira, los echaba del confesonario y no les daba la absolución. Es famosísimo esto está regado en toda su vida. Pero era un remedio. Él mismo decía, algunos, no hay otro remedio. Y sí, muchos se convertían a pesar de ese trato. Pero también sabía animar. Los testimonios son innumerables. Incluso hay un hecho muy bonito, como una persona que regularmente se confesaba con el santo, alguna vez cometió una falta y se sentía cohibido de acercarse al confesonario porque, claro, ¿qué iba a decirme ahora el padre? Yo que me confieso, y no quería acercarse a confesar, estaba atribulado. Y entonces el santo, que estaba confesando, sale del confesonario y le llama al fulano y le dice, ven, ponte aquí a confesarse. Y le dice lo que ha hecho y le dice, bueno, ya está, vete ahora. El otro, que pensaba que le iba a caer rayos y truenos,
pues no fue así. Esto para que podamos entender eso, un santo lleno de maravillas, porque las llagas del Padre Pío atraían a multitudes. Y eso suscitó incluso dentro de la Iglesia mucha problemática. Y era un hombre muy equilibrado, un místico, un hombre entregado a Dios, pero que también se conmovía ante el sufrimiento de los demás y hizo construir un hospital gigante que le costó millones y no tenía un sol. Y otras obras también, incluso unas escuelas para chicos, para hacerlos técnicos. Es decir, un hombre muy equilibrado, un hombre de una gran humanidad, pero para nosotros queda como eso, un hombre que aparecía con sus llagas, ¿no? Las llagas de Cristo. Y este fenómeno del Padre Pío, para nosotros es alguien cercano. Fíjate, fallece en 1968. La Virgen de Fátima se aparece en 1917, o sea, incluso ya el santo sigue siendo posterior a ella. ¿Qué nos dice este santo, queridos hermanos? Decía un cardenal, es el cardenal Siri, es contemporáneo al Padre Pío, no le encuentro el texto así, pero decía este cardenal que el Padre Pío es un hombre crucificado. Lleva los estigmas del Señor 50 años. Entonces aquí está la cosa, ¿no? ¿Qué quiere decirnos un hombre crucificado 50 años? Cuando aparece un crucificado, y es Jesús, ¿no? El primer crucificado, ¿qué nos dice? 1968, queridos hermanos, 1968. Para nosotros también una invitación a adentrarnos en este mes de octubre, en que celebramos la Cuaresma peruana, un crucificado. ¿Por qué Dios pide a alguien ser crucificado así? Cargar con la cruz de Cristo. Cristo, sabemos, queridos hermanos, muere en la cruz ciertamente para mostrarnos el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también Jesús va a pagar nuestras culpas. Lo que dice el profeta, cargó con nuestras iniquidades, o sea, sus heridas nos han curado, es decir, ha pagado por nuestros pecados. Es decir, un santo en el que Dios busca iluminarnos a nosotros, que Dios no es amado, y segundo, hay mucho pecado. Autores que han conocido mucho del Padre Pío recogen en los estudios que hacen de personas, ¿no?, entendidas en esta materia, hablan del Padre que él es como un refugio ante las ingratitudes de los hombres. Un refugio. ¿Cuánto le consolaría este santo, cuánto le consolaría a Jesús, que desde niño, a los 5 años prácticamente, se consagra al corazón de Jesús para solo servirle a Él? Y dicen que se le apareció el corazón de Jesús para agradecérselo,
Y el Santo Padre Pío no podía sufrir en el pecado, en su propia vida, le conmovía. Y por otra parte, para nosotros hoy, un gran intercesor, un gran Padre espiritual. Si bien Él sufría mucho, Él amaba mucho, tanto a Dios como a los hombres. Por eso era su mal genio con los pecadores, pero también cuánta bondad derrochó, ¿no? Y Él tiene esta promesa. Le dijo a uno de sus hijos espirituales, le dijo: tú les dirás a todos que después de muerto estaré más vivo que nunca, y a todos los que vengan a pedir, nada me costará darles. Fíjate qué bonito. Después de muerto estaré más vivo que nunca. ¿Cuántos subieron a pedirle gracias ahí al pueblito donde vivía? Pero ahora el que está en el cielo está más vivo que nunca. Por eso hoy día pidámosle a este gran santo, queridos hermanos, en una época en que estamos viviendo mucha oscuridad. El pecado se está haciendo como lo normal de la vida. Se está poniendo parte incluso de las leyes. Y sobre todo, pidamos al Santo Padre Pío y al Señor de los Milagros que la fe en las familias no se apague. Porque la raíz de todos los pecados es el olvido de Dios. El olvido de Dios. Si se olvida a Dios, vienen todos los pecados. No se recuerda a Dios, no se ora a Dios. Dios es casi para muchos como un mero recuerdo. El termómetro para podernos también nosotros entender es, en este tiempo de pandemia, si nos hemos estresado por las preocupaciones, el trabajo, el estudio. Pero habría que preguntarnos, ¿me he estresado por no ir a confesarme? ¿Me he estresado porque no he podido participar de la Santa Misa? Cuando no he comulgado, he tenido hambre, como cuando dejo de comer. He tenido hambre de la palabra de Dios. Ahora que viene el mes de octubre, tengo ganas de ir a orar al templo, a visitar al Señor, a reconciliarme con Él. Esta es una crisis fuerte. Pero hoy tenemos a este santo, San Pío de Pietrelcina. Es un gigante que nos lleva sobre sus hombros. Sus palabras, también tiene algunos escritos, muy pocos, pero sobre todo su vida y su santidad que sigue ante Dios valiéndonos. Pidámosle en este tiempo de mucha crisis, queridos hermanos, estamos en un tiempo de mucha crisis. Pidámosle en este tiempo y para nosotros ya la antesala al mes del Señor de los Milagros, pidámosle que Él nos ayude nuevamente a confiar en nuestro Dios. Como Dios nos ha enviado este santo así, crucificado, que nos habla que el mayor mal del mundo es el pecado, el no tener a Dios en la vida, no tener a Dios, no tener a Dios. El hombre sin Dios no tiene vida. Y Él que hizo tantísimos milagros, lean su vida, tantísimos y maravillosos, incontestables, milagros que lo ha palpado la ciencia, sus llagas, lo estudió la ciencia. Y es el primer sacerdote estigmatizado, el primero. Fíjate, hoy que nos gusta tanto las cosas así llamativas, pues ahí está.
Dios también nos envía así un santo así tan extraordinario para estimular nuestra fe, porque el hombre también necesita a veces así estímulos fuertes. Pidámosle pues al Señor de los milagros, a nuestra Madre la Virgen, a quien quiso mucho San Pío de Pietrelcina, que él decía de sí que era un santo, era un fraile que rezaba el rosario, nada más. Pidámosle a Él que nos ayude a volver a Dios, a enraizarnos más en Él, a vivir en la gracia de Dios. Amén.